Hola, recién un cordial saludo. Somos el grupo número 2 de la experiencia curricular de Cátedra Vallejo y hoy tenemos el agrado de presentarles el avance de nuestro Project DC, que abarca los aspectos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza, como también el emprendimiento y su importancia. Esperemos que sea de su agrado y sin más que agregar, empezamos. Con todas las lecciones de vida que Vallejo recibe de sus guardianes, la experiencia carcelaria entonces se torna más llevadera, puesto que le brinda un espacio para la reflexión y la escritura. Asimismo, la memoria transporta a Vallejo a otros momentos tristes y dulces de su vida, donde los recuerdos se entrelazan con los textos vallejianos, en la ficción y con la historia política y social de la libertad de las primeras décadas del siglo XX. En el texto se especifica cómo el libro pasa por las experiencias en la vida de Vallejo que lo llevaron a hacer más llevadera su paso por la cárcel, hablando así del incidente de Quirubilca, que marcó su infancia, una masacre de campesinos perpetrada por gendarmes en una iglesia, lo que lo hizo cuestionar la naturaleza humana y los límites del sufrimiento, hasta su fallido romance con Rita Uceda en su juventud, la primera historia de amor de César Vallejo. Cuando era un estudiante universitario de 19 años en Santiago de Chuco, se enamora en secreto de Rita Uceda, su vecina de 15 años, pero la prohibición de sus padres debido a la diferencia de edad y clase social condena la relación. Así llegamos a su paso por la cárcel, que siendo un inocente, fue tratado como un terrorista más, al haber sido juzgado injustamente después de denunciar un acto criminal en Santiago de Chuco. En pensamiento filosófico, en las obras de Vallejo, tenemos que, en los principales poemas de Vallejo, se destaca un escrito apolítico, pero poético, entre lo subjetivo y lo real. El poeta destaca su obsesión por una muerte futura. Por ejemplo, en su obra Altura y pelos, refleja su cinismo pesimista, hablando de la soledad, el sufrimiento y el lamento que aqueja al poeta, así como la absurda naturaleza humana. De igual manera, en Sombrero, abrigo, guantes, el poeta refiere a en dónde conoció a su primera esposa parisina, y desde la primera estrofa, Vallejo hace relación a la muerte, cuando habla de los polvos, demostrando interés por la metafísica. En esta etapa indagaba sobre el sentido de la muerte y su presencia en la cotidianidad. En el texto podemos destacar el interés de Vallejo por escribir sobre la muerte y cómo la plasmaba en sus obras tratando de explicar su presencia en nuestro camino, con un tono pesimista. Se especifica en qué obra se puede señalar esta forma de escribir del poeta, además de resaltar que no solo le aquejaba la muerte, sino también entender, en sus propias palabras, la absurda vida humana. A partir de lo leído se puede destacar la honestidad de Vallejo, el hablar de cómo percibía la vida y la llegada de la muerte, retratando así en sus poemas lo que para él significaba la muerte, o el símbolo de la muerte, sin nombrarla textualmente. Con todo lo expuesto, se quiere evidenciar la filosofía de Vallejo en sus escrituras, centrándonos en la obsesión del poeta por la muerte y cómo sus vivencias lo ayudaron a llegar a ser el escritor de grandes obras. César Vallejo Mendoza, el 6 de noviembre del año 1920, fue retenido durante 129 días en el penal de Santiago de Chuco, en Trujillo, incriminado falsamente por una serie de sucesos. Todos ellos fueron resultado de una hostilidad generalizada y duradera del denunciante Carlos Santamaría. Sin embargo, el denunciante es completamente incapaz de aceptar la inocencia de Vallejo, y mucho menos su liberación de prisión, por lo que al no poder ser juzgado como partícipe, pidió que se le sancione como cabecilla, tras llevar con él un arma de fuego y ser visto por personas que dicen que participó activamente en el hecho. No obstante, al ser privado de su libertad, se pueden identificar referencias a elementos del entorno carcelario, en obras como Trilce en 1922 y algunos cuentos de Escalas en 1923. Estas referencias incluyen temas relacionados con presos, celadores y guardias de prisión. Además, se puede argumentar que la expresión de conceptos de justicia e injusticia en estas obras literarias se debe en parte a las expresiones de Vallejo en la cárcel. A pesar de estar detenido, Vallejo redacta varios documentos en los cuales se dirige a las autoridades judiciales y exige el restablecimiento efectivo de su libertad. Estos documentos se dan a conocer por Germán Patrón Candela, quien presentó algunos de ellos
para la defensa de Vallejo en 1992, concluyendo con la publicación bajo el título Expediente Vallejo. El proceso penal seguido contra el poeta César Vallejo en el 2021 y así muestra un panorama completo y detallado de la evolución de este juicio y en particular conocer cómo Vallejo construyó su defensa. En Trilce se usa un lenguaje infantil, el cual es denominado oxímoron, es decir, hace uso de dos palabras con significados opuestos, siendo un poco confuso y difícil de comprender, pues la infancia misma lo es. Por otro lado, con la metáfora que dice, la infancia es el origen del lenguaje y el lenguaje el origen de la infancia, se muestra un vínculo infancia-lenguaje, que está en sus versos, el cual respalda el uso del oxímoron, siempre presente en los mismos, porque sus poemas nacen desde su experiencia, y con esto muestra que la infancia y todo lo vivido en ella siempre está presente en el hombre. Sin embargo, la infancia es una amenaza a sus escritos, porque no solo es sinceridad o temor, también significa un limitado vocablo con el cual expresar lo que él siente, porque todo lo expresado es hecho con palabras asociadas a su propia experiencia. Además, esta forma de expresión tiene términos difíciles de entender y otros tan sencillos, pero que parecen carecer de sentido al estar en una oración, que complica al lector poder darle una definición concreta o encontrar sentido a sus escritos. De tal forma que este lenguaje es la casa encantada del ser, es decir, algo que no es firme o seguro, pero siempre libre. Por eso, desde la libertad de leer sin cuestionar, será sencillo de comprender. Por consiguiente, es interesante abarcar el tema del lenguaje que Vallejo emplea en sus poemas de Trilce, porque muchas veces es confuso o para algunos sin sentido, cuando en realidad estos siempre van de la mano con las vivencias del poeta, explicando así el hecho de confusión en algunos y de comprensión en otros, pues dependerá del lector si se identifica, asocia o desconoce del tema. Entonces, para lograr la comprensión de sus poemas, uno debe ponerse en los zapatos de ese pequeño Vallejo sin forzar la búsqueda de una explicación o cuestionar, solo viviéndolo en carne propia. Me presento, mi nombre es Alison Ibáñez y en esta ocasión les estaré hablando del emprendimiento. El significativo crecimiento del emprendimiento es de suma importancia para solucionar los problemas existentes en el consumidor, buscando así resultados satisfactorios junto con una participación equitativa en la sociedad. Asimismo, el estudio del emprendimiento en los últimos años se ha convertido en un campo de investigación y análisis, por lo que, para evidenciar el interés académico en el emprendimiento, se comprueba con la producción de nuevos empleos, la reactivación regional y el cómo estos contribuyen a la economía de forma ascendente. En un mundo en constante cambio, el emprendimiento cultural se erige como una vía para encontrar soluciones innovadoras a las demandas y necesidades de los consumidores. Además, subraya la equidad como un objetivo fundamental, buscando garantizar que los beneficios del emprendimiento se distribuyan de manera justa en la sociedad. En resumen, el emprendimiento cultural no solo es una fuerza impulsadora para la innovación y el cambio en la sociedad, sino que también representa un campo de estudio prometedor que puede generar beneficios significativos para la economía y la equidad social. Mi nombre es Rubí Esmeralda García Fernández. Les hablaré sobre la cita de resumen del emprendimiento cultural. Los agentes culturales tienen enfoques distintos. El empresario busca ganancias, el creador se centra en la calidad artística y el gestor debe optimizar recursos y cumplir fines artísticos. Las políticas y acciones institucionales deben favorecer la calidad
y apropiación de las artes por la población. Asimismo, para un emprendimiento la innovación no es suficiente, se necesitan un plan de aplicación para que tengan éxito. Estar todo el tiempo pensando en nuevas ideas no ayuda porque puede resultar en una dispersión de esfuerzos. No hay que descartar las ideas porque algunas pueden resultar útiles más adelante. Por ello, las empresas creativas son importantes para el desarrollo y la innovación económica, social y cultural. Generan valor agregado para la sociedad mediante la creación de nuevos bienes y servicios y la oferta del empleo. También conectan a las comunidades y mejoran la calidad de vida de las personas a través de la creación y difusión de contenidos culturales. Pantoja 2021. Efectivamente, en este texto se resalta cómo el emprendimiento cultural se basa en la creatividad para llevar a cabo proyectos en el ámbito cultural, que permiten generar espacios donde se aprovechan las oportunidades que se les presentan. Por lo tanto, el emprendimiento cultural es una forma de crear negocios que promueven la cultura y la creatividad, así como proyectos, actividades relacionadas con el reciclaje y la creación de objetos a partir de materiales reciclados. Como se aprecia, los emprendedores con tan poco que tienen salen adelante con su esfuerzo, trabajo duro y resiliencia. César Vallejo se destacó por su esfuerzo en el emprendimiento cultural y dedicación a producir riqueza artística y cultural. A pesar de no tener una vida llena de lujo, su riqueza fue de tipo simbólico y literal, y su objetivo principal fue producir riqueza cultural. Nunca se dio por vencido y siguió escribiendo y difundiendo sus ideas, lo que finalmente le ayudó a crear una herencia cultural riquísima. Además, se sabe que amaba la lectura y que tuvo que contenerse debido a la influencia de sus padres en sus decisiones. Finalmente, en el emprendimiento cultural es un desafío, pero también una oportunidad para hacer realidad tus sueños y contribuir al desarrollo de la cultura en tu comunidad. Mucho éxito en tu emprendimiento.